Nunca imaginé que volvería a Toledo. Este lugar siempre tuvo un eco en mi memoria, como si las piedras susurraran historias que solo yo podía oír. Años atrás, cuando era estudiante, vine aquí por una práctica, y entonces me prometí, sin saber por qué, que algún día regresaría. Pero no como visitante, como alguien que dejaría su huella. La llamada llegó en medio de una semana cualquiera. El ayuntamiento buscaba a alguien para liderar la restauración de un antiguo monasterio del siglo XVI, escondido en uno de los callejones que serpentean cerca del casco histórico. Dije que sí casi sin pensarlo. Sentí que ese proyecto me estaba esperando. El primer día me recibió el polvo, el silencio y una extraña sensación de pertenencia. El monasterio se mantenía en pie, pero el tiempo le había dejado marcas profundas, grietas como venas, muros que temblaban si alguien hablaba demasiado alto. Lo inesperado fue conocer al equipo. Entre técnicos, historiadores y jóvenes restauradores, lo vi, Aitor. Era más joven, se notaba, pero en su forma de observar los planos había algo distinto. No era arrogancia. Era concentración. 5 años menor que yo, pero hablaba con una seguridad tranquila, como quien no necesita levantar la voz para hacerse oír. Su manera de acercarse a los muros, de rozar la piedra con las yemas de los dedos, decía mucho sin necesidad de palabras. Durante los primeros días casi no hablamos. Él trabajaba rápido, con su cuaderno siempre a mano, trazando líneas a lápiz sobre papel rugoso. Yo observaba en silencio, sin querer reconocer cuánto me intrigaban sus ideas. Hasta que una tarde, revisando los planos originales del ala sur, se acercó y dijo sin mirarme: «Este arco no encaja con la planta. O alguien mintió en los planos, o aquí hubo otra intención». Lo miré. Y por primera vez, nuestras miradas se cruzaron. «¿Y tú qué crees?», pregunté. Él sonrió apenas, sin soberbia. «Que hay algo oculto. Y que vale la pena descubrirlo». Desde ese momento, algo cambió. Empezamos a hablar más. Discutíamos técnicas, fechas, hipótesis. Él cuestionaba todo, incluso mis decisiones. Pero lo hacía con respeto, como si me desafiara a ser mejor. Y, lo más extraño, me gustaba. Una noche, mientras anotábamos observaciones bajo la luz tenue de una lámpara portátil, noté que sus dedos temblaban del frío. Le ofrecí mi bufanda. Él no dijo nada. La aceptó con una media sonrisa. Desde entonces, nació entre nosotros un pacto silencioso. Trabajábamos juntos, pero lo que construíamos no eran solo muros. Toledo, al parecer, no solo conserva el pasado. También despierta lo que creías dormido. Empezamos a quedarnos más tiempo en la obra. A veces era por detalles técnicos, un arco que no coincidía con la planta, una bóveda que ocultaba más de lo previsto. Otras veces, aunque ninguno lo dijera en voz alta, simplemente no queríamos irnos. La galería interior del monasterio se convertía en otro mundo cuando caía la noche. La piedra parecía absorber el frío y devolverlo en susurros. A esas horas, solo quedábamos nosotros dos, Aitor y yo. Él, con su cuaderno abierto sobre una caja de herramientas, y yo, revisando antiguos documentos del archivo municipal. No siempre estábamos de acuerdo. Aitor tenía esa forma directa, casi brutal, de señalar lo que no funcionaba. No era irrespetuoso, pero tampoco suave. Si creía que algo no tenía sentido, lo decía. Y muchas veces iba en contra de mis decisiones. Pero había algo en su forma de hacerlo, una especie de confianza sin adornos, que me hacía escucharlo. En algún momento, empecé a buscar su mirada. Entre planos, fotografías, capas de polvo y silencio, algo se desvió. Dejé de pensar en él solo como un colega. Quería saber qué pensaba, qué sentía. Qué había detrás de esa calma. Pero nunca hablábamos de nosotros. Todo giraba en torno al proyecto. Hasta una noche.
Yo estaba agachada, revisando una pieza de mosaico encontrada entre los escombros. Él llegó en silencio, dejó 2 cafés sobre la mesa y se sentó cerca, sin decir nada al principio. Pasaron minutos. Luego, sin mirarme, murmuró: «Pareces muy sola aquí». Hice una pausa. ¿Aquí?, pregunté. «En todo esto. En la forma en que lo haces todo sola». Y luego agregó: «Yo también». No supe qué responder. Había algo desarmante en su voz. No era compasión. Era una confesión sin dramatismos. Sincera. Por un momento el monasterio entero pareció detenerse. Seguimos trabajando. Las noches se hicieron rutina. Los silencios dejaron de ser incómodos. A veces él hablaba de su ciudad natal, de su abuela que le enseñó a leer plantas medicinales. Yo contaba anécdotas de restauraciones pasadas, con una voz que sonaba más joven de lo que me sentía. Empezábamos a conocernos. No por las preguntas, sino por las pequeñas cosas, la manera en que él acomodaba el lápiz detrás de la oreja cuando pensaba, cómo se inclinaba hacia un muro como si escuchara sus secretos, cómo sonreía con una sola comisura cuando encontraba algo inesperado. Una noche, al cerrar su cuaderno, me miró con una mezcla de seriedad y calma. «Si esto fuera solo trabajo, ya te habrías ido». No respondí. Porque tenía razón. El día de la inauguración amaneció claro. Los vitrales que habíamos limpiado con tanto cuidado devolvían una luz cálida, casi líquida. La piedra restaurada brillaba con dignidad, y en el aire había una mezcla de orgullo, cansancio, y algo más que nadie nombraba. La prensa recorría los pasillos como turistas en un templo recién descubierto. Algunos periodistas hablaban en voz alta, otros tomaban notas, otros simplemente fotografiaban detalles sin entender lo que costó devolverles la vida. Yo me mantuve al margen. Observaba desde una esquina la escena, intentando encontrarme en ella. Pero algo en mí ya no pertenecía del todo a ese momento. No porque no me importara, sino porque una parte de mí ya estaba despidiéndose. Aitor se acercó. Por primera vez no llevaba su cuaderno. Ni polvo en la ropa. Ni ese gesto concentrado entre las cejas. Solo estaba él. Se detuvo frente a uno de los vitrales del coro alto, mirándolo en silencio. Luego giró hacia mí. Esta vez no miró al techo ni a los planos. Me miró a mí. Directamente. «Algún día vas a aprender», dijo con voz baja, «a aceptar no solo lo antiguo. También lo nuevo puede ser importante». No lo dijo como reproche. Ni como deseo. Lo dijo como quien entrega una llave. Y entonces, sin más, se fue. No con prisa. No con tristeza. Simplemente se alejó. Como alguien que ofreció algo verdadero, y supo cuándo dejarlo en tus manos. Me quedé allí un instante más, entre la luz coloreada de los vitrales y el rumor de pasos que se alejaban por los pasillos. Y supe que el edificio, sí, había revivido. Pero yo también. Y que, quizás, aún no era tarde para descubrir qué más podía construirse desde los escombros. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.